hermanos, bienvenidos. Los que nos ven por diferidos en otro tiempo, les damos la bienvenida a este tiempo de esta temática de señales del fin. Señales del fin, y hoy el tema es Armagedón. Vamos a esperar a que los hermanos se vayan conectando para poder iniciar este tiempo de enseñanza, este tiempo de predicación. Y les damos la bienvenida a los que nos ven también por diferido. Que sepan que esto es un espacio para crecer en el conocimiento de la palabra y para estar apercibidos de los tiempos en los que nos encontramos. Vamos a darle un espacio más para que los hermanos se vayan conectando y darle la invitación al pastor también de que pueda acompañarnos en unos momentos. Pero estamos contentos de lo que el Señor va a hacer hoy. De verdad que será un tiempo de bendición, tiempo de crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo más importante. Buenas noches a todos. Vamos a darle la bienvenida al pastor, ya que él... Buenas noches, amada audiencia, buenas noches, Elías. Que la paz y la bendición del Señor sea con todos nosotros. Hoy con este tema de gran interés, es una de las guerras, no es una batalla, es una de las guerras. Las guerras implican varias batallas. La guerra de Armagedón no es la última guerra que va a existir en este planeta, porque queda faltando la última gran guerra, que es al final del milenio. Entonces, bien, quedamos en las manos de nuestro coordinador. Pastor, Dios te bendiga, pastor. Gracias por tu tiempo y por tus enseñanzas. Pastor, la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué significa la palabra Armagedón? Bueno, el término es un término hebreo. Está compuesto de dos palabras. La primera es Ar y la segunda es Megiddo, no es Magedón. Entonces, Magedón viene como de una transliteración de Megiddo. Megiddo es una ciudad que está ubicada en la colina, el monte de Megiddo. Ahí sale Armagedón. Sería Armamegiddo, pero es Armagedón, como se conoce. Entonces, eso queda al norte de Israel. Voy a mostrar en este mapa, en la parte superior está un punto rojo. Ahí es el monte de Megiddo. Sube un poco más la imagen, súbela un poco más. El punto rojo es lo que sería el monte de Megiddo, exactamente. Ahí había un pueblecito que llamaba Megiddo, el monte Ar, y ahí estaba el pueblo que llamaba Megiddo. Entonces es la parte superior de donde se ve toda la llanura. Es una llanura que tiene 30 kilómetros de largo por 22 de ancho. Napoleón decía que es el lugar propicio para una gran batalla, la gran batalla que pueda existir en el mundo. Entonces, el suceso de Armagedón no solamente va a implicar lo que es el Valle de Megiddo, va a implicar a Jerusalén, va a implicar también el punto abajo es Bosra, que queda en Petra, en lo que es hoy Jordania. Entonces, son 300 kilómetros y 160 kilómetros de ancho. O sea, las batallas implican todo el territorio de Israel con unos puntos especiales, que es el monte de Megiddo, que es Jerusalén, que la ven ahí, y que es Bosra Petra, al final el punto rojo abajo. Ese es todo el sector donde se va a librar esta gran batalla, gran guerra de Armagedón, porque son varias batallas. No, y a ver, ¿por qué este lugar específico? Lo que tú decías, porque es un valle amplio. Y en ese lugar cabrían... No existe otro lugar en el planeta que tenga esas especificaciones de amplitud. 30 kilómetros de largo por 22 de ancho, que se alarga más en todo lo que es la parte sur de Israel. Se va hacia el sur. Pero específicamente ese es en donde va a haber una de las grandes, o sea, la última gran batalla
porque como vamos a ver en el estudio de hoy, Jesús viene y viene primero a Jerusalén, después va a Bosra Petra, que es Edom, y después finalmente sube al valle de Megido, que tiene también varios nombres, el valle de Jezreel, el valle de Taná, el valle de Josafat. El valle de... No, Josafat es otro valle. Josafat, el valle de la decisión. El valle de la decisión, correcto. El valle de Josafat está al oriente de Jerusalén, entre el muro oriental y el monte de los olivos. Ahí es el valle de Josafat donde se va a librar otra batalla de esta guerra. Entonces son tres batallas en sí que se van a desarrollar en estos puntos específicos, pero yendo hacia allá o viniendo, van a haber batallas también en todo el territorio. Bueno, pero de más está decirte, y sobre todo a los que nos acompañan, que pues Palestina es un territorio que en algunas partes es desértico y en otras partes es montañoso. Y lo que es el lado oriental de Jerusalén tiende a ser bastante montañoso. O sea, la entrada a esta tierra es compleja y eso lo demuestra que el pueblo entró por la entrada principal cuando entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque era el único paso entre las montañas para poder cruzar al otro lado. Entonces, es un terreno bastante complicado para guerrear. O sea, no es fácil establecer un ejército, digamos, como tanques y cosas. Entonces, este valle es el lugar propicio por sus condiciones geográficas propias que le va a permitir que se pueda desenvolver una guerra de esta magnitud. Pastor, Apocalipsis dice que son 200 millones de soldados. Y yo estuve indagando y la Segunda Guerra Mundial participaron 100 millones de soldados. O sea que esto será del doble de la capacidad, el baño de sangre. Bueno, no me voy a adelantar, pero solo... Bueno, en este sector, esta no es la única gran batalla que se va a desarrollar ahí, sino que en la historia de Israel, allí fue donde Débora y Barak derrotaron a los cananeos, en el libro de Jueces, capítulo 4, donde Gedeón derrotó a los madianitas también, donde murió el rey Saúl en las últimas batallas, donde Jaú mató a Ocosías y donde los invasores egipcios acabaron con Josías. O sea, todas estas batallas han sucedido en ese sector, en ese valle de la decisión, el valle de la matanza, el valle de Jezreel, el valle de Armagedón o el valle de Megido. Entonces, es un lugar propicio para una gran batalla. Los cruzados estuvieron ahí, los egipcios estuvieron ahí, los persas estuvieron ahí, los drusos, los griegos, los turcos y los árabes, todos han estado peleando en este sector del valle de Jezreel, el valle de Armagedón. Han librado más de 200 batallas. Bueno, de todos modos, hay muchas personas que desconocen este tema y es un tema complejo. Yo voy a explicar por qué. Porque no hay como un lugar de la Biblia donde tú puedas ir y simplemente encontrarte con todo ahí escrito, porque no funciona así. Este tipo de temas que han sido estudiados por teólogos y por gente que ha dedicado su vida a esto, ellos han logrado conectar los puntos dentro de los libros proféticos, o sea, Zacarías, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Ageo, Miqueas, Nahum. Todos estos libros tienen partes, esbozos, cositas, y cuando alguien hace teología conecta todas esas cosas en un solo punto que logre converger todo eso en un solo punto. O sea que con esto quiero decir, este tema no es sencillo de estudiarlo en la Biblia, como que vamos a estudiar el Espíritu Santo y sabemos que en el libro de Efesios o en el libro de Juan encontramos muchas referencias. No, aquí hay que indagar en diferentes libros, ir adelante, ir atrás, y créeme que en algunos momentos es un tema bastante enredado para el que no tiene esa línea de orden de suceso. Ahora, con esto quiero decirte, tú dijiste, no es que sea una batalla, es que van a ocurrir varias batallas. Entonces te pregunto, ¿cuáles son las fases claves del Armagedón? ¿Cuáles son las fases que conocemos que son claves para el Armagedón? Algo interesante también para ubicarnos es que queda Megido, esta colina y este valle quedan a 30 kilómetros de Haifa, que es una ciudad costera, queda
a 90 de Jerusalén, cerca está el lago de Galilea y está como a 12, 13 kilómetros de Nazaret, la ciudad de Jesús. Es importante que la gente se ubique en el contexto geográfico para que sepa de qué estamos hablando. Entonces, de norte a sur hay 300 kilómetros, 166 kilómetros de ancho. En todo ese sector se va a desarrollar estas grandes batallas. Ok. Entonces te preguntaba, y vuelvo a repetirte la pregunta, ¿cuáles son las fases claves del Armagedón? ¿Cuáles son las fases claves del Armagedón? Bueno, primero yo creo que tenemos que ir a algo que es interesante y es el Armagedón no es lo mismo que la batalla de Gog y Magog, porque a veces tienden a confundirla, ¿ya? Es más, hay algunos teólogos que ubican a Gog y Magog al principio de la gran tribulación. Hay otros que lo ubican a mitad de tribulación, cuando se rompe el pacto. Entonces hay que hacer una aclaración entre Gog y Magog y el Armagedón. En Gog y Magog la invasión es caudillada por Gog. Y en el Armagedón la invasión es caudillada por el anticristo. En Gog y Magog Israel está en paz cuando se produce la invasión. Y en Armagedón no se menciona que haya paz en Israel, sino que se va a una secuencia de persecuciones que tiene el pueblo judío, que lo lleva en Armagedón ya un remanente que ha sobrevivido se encuentra en Petra. En Gog y Magog los ejércitos se reúnen para saquear a Israel. Y en Armagedón los ejércitos se reúnen para combatir contra Cristo y para exterminar a Israel. Y en Gog y Magog, Rusia y sus aliados musulmanes invaden a Israel, y en Armagedón todas las naciones invaden a Israel. Gog y Magog se produce para que todas las naciones sepan que Jehová es Dios, que Él es el único soberano y que hace su voluntad. Y el Armagedón se produce para destruir a las naciones. Entonces, O sea, que esa batalla está ubicada que al final del milenio. Al final de la gran tribulación. Ah, ok, al final. A mitad de tribulación y Armagedón al final de la tribulación. O sea, es que lo que tenemos que entender es que conforme al sello, al sexto sello, a los sellos, perdón, que están en el capítulo 6, él dice que la paz es quitada sobre la tierra y que ese jinete salió a hacer guerra. Entonces, hay una desestabilización general en todo el mundo de guerras, que no solamente implica Israel, sino que van a haber diferentes conflictos bélicos durante ese tiempo. Nación se levantará contra nación y oirá guerra y rumores de guerra. Eso lo dice Mateo 24. O sea que hay que conectar toda la profecía en un mismo contexto. Entonces, Armagedón no es solo lo que nosotros consideramos la Tercera Guerra Mundial, sino que hay muchos sucesos que se van a ir desencadenando uno a uno durante ese tiempo. Sí, así es. Bien, entonces es importante ubicar que esta gran guerra se va a librar en el valle de Josafat, cerca de Jerusalén, se va a librar en el valle de Megido y se va a librar en Bosra, Edom o lo que es hoy Jordania. Son los tres puntos claves de las grandes batallas, y yendo y viniendo en Israel van a haber también guerras. Entonces, es algo interesante eso. Sí, entonces... La fase de esta guerra. Hay 7 fases dentro de lo que es la gran guerra de Armagedón. La primera fase es que se seca el río Éufrates para prepararlo para que los reyes de Oriente lleguen a Israel. Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Pastor, vamos a revisar el pasaje de todos modos en Apocalipsis 16, 12. Vamos, léalo por favor. Dice así. Me llego rápidamente allá. Apocalipsis 16, 12. Dice así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. O sea que este río tiene que secarse
no sabemos todavía cómo va a suceder o de qué manera, pero una vez que él se seque, le va a abrir paso a que los ejércitos de Oriente puedan cruzar de donde ellos se encuentran para venir al valle, porque créeme que el río Éufrates separa, o sea, le llaman Mesopotamia porque es separado o es dividido por ese río. Es un río bastante extenso, entonces es necesario que se cumpla primero estas profecías. Bueno, hay unas cosas que yo admito, pastor, que por más que nosotros entendamos cosas de la profecía y podamos ver ya señales cumplidas, hay otras cosas que definitivamente yo no logro imaginarme cómo se van a dar. O sea, ya son un misterio cómo un río se va a secar. O sea, de qué manera ese río, que prácticamente es el río de la civilización, desde el inicio de la civilización se ha hablado del río Éufrates, entonces, y del río Tigris, que son los dos ríos de Mesopotamia. Entonces, eh, ¿cómo se va a secar un río tan caudaloso, tan grande, tan extenso? No lo sé, no lo sé, pero va a ser un acontecimiento bien tremendo. Y Dios actúa con los agentes de la naturaleza para que todo eso se dé. Ya es la soberanía y el poder de Dios que obran la tierra, sobre el medio ambiente, para que se cumplan sus propósitos. Entonces, ¿quiénes son estos reyes de Oriente? A ver, al Oriente, ¿quiénes están? Está Arabia Saudita, está Siria, Siria, pero está hacia arriba. Están también de las naciones que se separaron de Rusia. Lakistán. Son musulmanes, son aliados de Rusia. Entonces están los chinos, está la India, está Pakistán. ¿Cuál será la motivación de estos países para venir? No sabemos en este momento, por ejemplo, la India qué intereses tenga en venir sobre Israel. Así como dijo usted, hay misterio que hasta hoy desconocido, cómo las cosas se van a desarrollar, qué crisis habrá para que todos vengan dentro de los países que sí explícitamente sabemos que van a venir, que se van a unir. Ahí de pronto va a venir China. China ha sido un aliado de Rusia, ha sido un aliado de Irán en este momento, entonces posiblemente van a estar ahí. Se habla de Japón, no sé, hasta el día de hoy no se ve ninguna relación, pero no sabemos. Entonces esa es la primera fase. La segunda fase, se reúnen los ejércitos del anticristo. Ahí están reunidos los reyes del Oriente en esta parte. Y dentro de bueno, esa coalición. La tercera fase es la caída de Jerusalén. Jerusalén será atacada y caerá en manos de las fuerzas del anticristo. Vamos a leer Zacarías 12 del 1 al 3 y 14, 1 al 2. Pastor, déjame leer antes de eso, antes de pasar a la tercera fase, o sea, de cómo se va, estamos hablando de las fases, de cómo se va a dar el Armagedón. Yo quería hacer un apunte antes. Me da risa que Hollywood tomó la palabra, sacó una película diciendo que era un meteorito. No, te digo cómo lo plantea Hollywood, ¿verdad? Que era un meteorito. Todo descontextualizado de la realidad. Sí, y no es así, o sea, porque Dios va a permitir que Armagedón se dé para él cumplir un propósito en medio de ese lugar. Pero lo que te quiero decir es, de pronto no sabemos en qué condiciones políticas y económicas se van a unir este bloque de países, pero mira lo que dice Apocalipsis 16 en el versículo 13 y 14. Dice así: y vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, y de la boca de la bestia, o sea, la bestia es la liga de naciones estas que se unen, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y mira lo que dice el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para unirlos en la batalla de aquel gran día. O sea que detrás de todo esto hay una influencia espiritual satánica, diabólica, demoníaca, que va y de alguna manera indispone a los gobernantes o a los dirigentes de estas naciones
para ponerle su corazón en contra de Israel. O sea, porque dice claramente que estos tres entes tienen el poder espiritual de enviar un demonio que pueda hacer que los reyes vengan a la batalla de Armagedón, darles un motivo. ¿Cuál es el motivo? No lo sé, pero hay una influencia espiritual en medio de esa convocatoria de los ejércitos del mundo. Así es. Entonces me decías que la tercera fase es la caída de Jerusalén, eso es. La caída de Jerusalén, Zacarías 12, 1 al 3, dice allí la escritura. Tú tienes el pasaje ya en Zacarías. Sí. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre, dentro de él ha dicho: he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Ya es la reacción del Señor. Pero del 1 al 3, mientras pasamos al 4, mientras el Señor viene, Jerusalén es herida en gran manera. Dice que la mitad de los habitantes irán en cautiverio y la otra mitad alcanzará a huir. Eso se va a dar precisamente cuando el anticristo vaya al templo, se dé lo que se llama la abominación desoladora de hacerse pasar por Dios, de llamarse Dios. En ese momento los judíos sabrán que Él no es el Mesías, que los ha engañado, y tendrán que correr a tratar de salvarse, pero muchos serán cautivos y solo la mitad de la población podrá salvarse. Pastor, pero igual muchos judíos caerán en la trampa y lo adorarán. O sea, los escogidos serán los que podrán apartarse y huir a las montañas, esconderse del anticristo. Dice el 14:1, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Ya esa es la respuesta del Señor. Cuando el Señor viene, Jerusalén habrá sufrido. Dios va a permitir que el pueblo, la mitad del pueblo, irá en cautiverio, dice, mas el resto no será cortado de la ciudad. Escaparán a Bosra, a Petra, allá al sur, por Jordania. Entonces ya viene la manifestación del Señor. Entonces seguimos, eso es parte de lo que es la fase 3. La cuarta fase es Jesús regresa personalmente al Monte de los Olivos, Zacarías 14:4. Vamos a compartir ese texto. Algo interesante aquí es que no dice Jesús saldrá y peleará con aquellas naciones, no. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Señores, cuando suceden estas cosas, donde está actuando Jesús en nombre del Padre, la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, aquí no se le llama al Mesías Yeshua, sino se le llama Jehová. Quien viene aquí es Jesús, pero se le llama Jehová. Dice, el 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Entonces, ahí interviene ya Jesús
en nombre de Jehová, porque Jehová y Jesús, así como dicen los hermanos nuestros, los Jesús solos, será uno solo. No, o sea, evidentemente están mostrando un Jesús todopoderoso, lleno, glorificado, con todas las facultades y el poder que lo respalda. Y ¿sabes qué, pastor? Yo estuve leyendo y han descubierto que en el Monte de los Olivos hay reservas de gas. O sea que cuando él desciende y ponga su pie, me imagino que el impacto de su descenso golpeará tan fuerte el monte que estallará, porque si han descubierto reservas de gas ahí metidas en el monte, en el momento en que él golpee con fuerza el pie, ese monte y ponga su poder ahí, su gloria, ese monte, ¡pah! Como decía el tipo este de Facebook, el de si se va en migas, y enmíguese. Así mismo, eso va a quedar, ¡pah! Listico, pastor. Otra cosa que me ha causado curiosidad en medio del estudio bíblico, y es que usted sabe que las mayores reservas de petróleo están en Arabia Saudita. Y yo decía, en Kuwait y en otros sectores ahí de esa parte del Medio Oriente. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, y a Israel, que es tu pueblo escogido, ¿qué? ¿No le dejaste herencia de petróleo? ¿Lo dejaste a dependencia de los demás? Entonces ya los judíos descubrieron petróleo, ya lo están explotando en el mar, en el Mediterráneo, en la parte que les compete a ellos, y también en la parte ya de la región de ellos. Entonces, era algo que me causaba curiosidad, que por qué Dios no le había dejado petróleo a Israel cuando es tan dependiente del petróleo esta civilización, y lo deja a expensas de sus vecinos, de sus medio hermanos, los árabes. Una curiosidad. Bien, la quinta fase, pues para los que están llegando, estamos en las 7 fases de lo que es la gran guerra de Armagedón. La primera fase es que se seca el Éufrates para el paso de los reyes de Oriente. La segunda fase se reúnen los ejércitos del anticristo, que son parte de estos reyes del este. La tercera fase es la caída de Jerusalén, atacada por el anticristo y sus ejércitos. La cuarta fase es la segunda venida de Jesús, que viene, pisa Monte de los Olivos, se parte este monte. Ya eso es parte de lo que es el valle de Josafat. La quinta fase, el rescate de Jerusalén. Cuando el anticristo ve la venida de Jesús con su ejército celestial, reúne sus fuerzas para luchar contra el Rey de Reyes. Es Apocalipsis 19:19. Estos ejércitos reunidos contra Jerusalén serán reducidos por el Señor y su ejército en el valle de Josafat, a las afueras de Jerusalén. Lee, por favor, Joel 3:9 en adelante. Joel 3:9 al 17, para describir cómo será esto. Dame un segundo ya. Joel 3:9 en adelante, dice así. Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra y despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y veníos naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Hasta el 13 me dijiste. Sí, del 1 al 9. Ajá. Y en el libro de Zacarías también mira lo que dice la escritura allí. Habla de el Señor que pone Jerusalén por copa, que hace temblar a todos los pueblos. Ya lo leímos. Vamos al 4 en adelante. Dice: es el rescate de Jerusalén. Esta parte es cuando el Señor viene. Jerusalén ha sido tomada, las mujeres han sido violadas, los niños también han sido muertos, la mitad de la ciudad en cautiverio, la otra mitad está escapando para Petra.
Dice, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán a su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y algo bien interesante viene aquí: derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Idradrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán, y sus mujeres por sí. Bueno, y aquí entonces es las descendientes de las tribus de Israel llorando, gimiendo, porque están reconociendo que el Mesías que esperaban no fue, y el Mesías que nunca creyeron que era el Mesías es el que ha venido a salvarles. Y llorarán, dice, tribu por tribu, harán lamentación de que Él es el Mesías verdadero, que por 2000 años ese Mesías fue negado, ese Mesías ni siquiera se les habló a los niños de la existencia de ese Mesías. Se les prohibía, se les prohíbe. Se les prohíbe hoy en día a los niños judíos o a cualquiera que haga parte de una comunidad judía hablar o enseñar de Jesús, se les prohíbe. Ni siquiera tener un Nuevo Testamento, porque los judíos ha llegado a sus manos un Nuevo Testamento por curiosidad, deciden leerlo y el Espíritu Santo obra allí y terminan aceptando a Jesús como el Mesías. Pastor, pero de tomo... De un Jesús que es gentil, no un Jesús que es judío. De tomo sí quiero decirte que, o sea, que ellos, a pesar de que eran muy estudiosos de la palabra, confundieron las profecías de Zacarías y de Isaías y vieron a un guerrero poderoso, libertador, que venía a socorrerlos, pero no entendieron el tiempo de la visitación, ¿cierto? Y esto lo dije en una de las que vimos en los anteriores miércoles, y es lo siguiente. Daniel profetiza las 70 semanas y Daniel dice que él vendría a quitar el pecado, pero eso nunca sucedió. Entonces ellos, a pesar de que veían que la obra de él primeramente no era libertarlos de la esclavitud romana, sino liberarlos del pecado, traer una paz perdurable sobre ellos, ellos ven que Cristo, cuando entra a Jerusalén, no les dice, hey, no. Ellos creyeron que cuando él iba a entrar a Jerusalén, él iba a ir directamente, quién sabe, a donde Poncio Pilato, a destruirlos, a acabar con los romanos, y él hizo lo contrario, él fue al templo a enseñar la palabra. O sea, ellos estaban esperando de un Jesús guerrero, no vino, y por eso es que muchos dicen que los fariseos no dejaron que el pueblo creyera en ellos, en él y en su enseñanza y en su doctrina, por lo mismo, porque esperaban era un guerrero que los libertara, y Jesús no vino a eso. En tiempo de la visitación del Señor, vino el Mesías Ben José, el siervo sufriente, como dice Isaías 53. O sea, tenemos que entender también que en ese tiempo no en cada casa judía había una Biblia, no tenían las escrituras, tenían que ir todos los Shabbat a la sinagoga donde estaba la copia, y los rabinos, los principales, manejaban lo que permitían escuchar o no permitían escuchar. Así que Isaías 53 de seguro que se leyó muy escasamente dentro del pueblo judío para que ellos no tuvieran ni conocimiento. Hasta el día de hoy creen que Isaías 53 habla de Israel yendo a los hornos crematorios del holocausto como cordero al matadero. Esa es la interpretación que le dan hoy a Isaías 53 cuando habla de una persona y no de una nación.
Oye, y es que no solamente, yo sé que no nos estamos desviando un poco, pero es que sí tiene que ver mucho porque es que, mira, ve, él cuando comienza su ministerio, él llega a Capernaum, va a la sinagoga y la lectura, o sea, la parashá, la porción de enseñanza de esa semana era, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido, para dar libertad a los oprimidos, para sanar, para proclamar el año agradable de Jehová. O sea, él les estaba diciendo, no solamente esto es una escritura, sino que a partir de ahí comenzó a hacer milagros de sanidad, de liberación, de endemoniados, ciegos, cojos, y estaban viendo que el Espíritu de Dios estaba operando a través de él, ungiéndolo para hacer estas obras, y a pesar de que, o sea, es que, o sea, no sé cómo describirte mis emociones cuando intento ponerme en el contexto y en la situación. Los fariseos por eso es que eran ciegos, ellos eran un ciego llegando a otro ciego al hueco. Y cada vez que tú entiendes el contexto de los fariseos, tú puedes entender por qué él los atacó con tanta fuerza. Porque mira, ve, muchas veces, mira lo que le dijeron al ciego, que si ellos decían que Jesús era el que lo había sanado, ellos iban a echarlos de la sinagoga. Y los papás del ciego, por evitarse ese problema, no sé si fue el ciego o el cojo, por evitarse ese problema de que los expulsaran de su propia comunidad, prefirieron quedarse callados y no decir que fue Jesús el que lo había sanado. O sea que los fariseos pusieron piedra de tropiezo sobre el ministerio de Jesús. Y por eso wow, o sea, por eso te digo que ellos tuvieron una visión errada de Jesús. Por eso le decían, tú que te sientas con publicanos y con ladrones y con prostitutas. Si nosotros somos fariseos, no nos podemos ensuciar las manos ni tocar gente inmunda. Y él les dijo, hey, pero es que yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a los enfermos, vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él sabía la misión que Dios le había dado, pero los fariseos, o sea, lo peligroso que es la religión y la religiosidad. Podemos matar la obra del Espíritu y suprimir la unción del Espíritu porque nuestros preceptos y nuestras normas autoimpuestas valen más que lo que Dios hace en una congregación o en un lugar. Así es. Entonces, las 7 fases. Primera fase, se seca el río Éufrates. Segunda fase, se reúnen los ejércitos del anticristo, entre ellos los reyes del oriente, entre ellos, o sea que hay muchos ejércitos de otras naciones también involucradas ahí. Ustedes recuerden que está los ejércitos de la OTAN, los cascos azules. Recuerden que en el tiempo del anticristo, él va a ser un gobernante, va a ser un político, va a ser un hombre de guerra, y en medio de eso él va a armar su ejército. Entonces, tercero, la caída de Jerusalén. Cuarto, la segunda venida de Jesús a defender Jerusalén. Vamos a la sexta, que es la liberación del remanente que ha ido hacia Bosra o Petra. Inmediatamente después de venir, Jesús descenderá a Edom, o sea, lo que es hoy Jordania, sur de Jordania. Allí está Bosra, Petra, en las montañas del desierto, para liberar al remanente judío escondido en la ciudad de Petra y sus alrededores. Vamos a leer Isaías 34, del 1 al 7, lo que dice allí. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio sobre el pueblo de mi anatema. El versículo 4, lo que nos describen ahí es como una explosión nuclear. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará en los cielos como un libro. Como un libro, sí. Así, como un pergamino. No como un libro, sino como un pergamino.
Sí, y caerá todo su ejército, como se cae, o sea, cuando habla de caerá todo su ejército, parece que habrá aviación, como si hubiese aviación de parte del enemigo. y es que Pastor, Entonces, ¿sabes? Lo que los cielos, yo te quiero decir algo y es que yo muchas veces pensaba, pero ¿por qué si la profecía dice que la espada que sale de su boca los destruirá y con el resplandor de su venida los acabará? Entonces yo decía, pero si Jesús es todopoderoso, o sea, él es como, bueno, los que me entienden, ¿verdad? Él es como Thanos, el villano de Marvel. Él nada más puede hacer así y destruirlos, o sea, porque él es Jehová, no es el Cordero. Entonces, ahora, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Ahora entiendo que es que él no solo viene a destruir a esos enemigos que están en la tierra, sino que viene con todos los ángeles y el ejército celestial porque la batalla con los ángeles caídos, con los gobernadores de maldad, con las huestes espirituales en los cielos. está eso, O sea, huestes de maldad. o sea, esto será un choque magistral. De pronto muchos no podrán ver, o sea, de pronto no podrán contemplar, pero lo que se librará en el cielo es lo que tú estás diciendo. O sea, el ejército del cielo, o sea, los enemigos de Dios serán desvanecidos. O sea, quién sabe lo que tú dices, si hasta una explosión, a ver, porque el choque de dos fuerzas, si tú chocas fuerte dos cosas, el impacto causa una onda. Ahora imagínate el poder de un ángel caído con el poder de un ángel de Dios chocando espiritualmente para vencerlo, o sea, porque no va a ser una batalla sencilla, sino que va a ser una lucha completa. Mira lo que dice aquí, dice el versículo 6, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y machos cabríos. Dios, mira, yo leí un versículo y decía que el baño de sangre en Armagedón iba a ser tan grande que la sangre llegaría hasta la rienda del caballo. Y la rienda de un caballo fácilmente puede estar a la altura de mi pecho o de mi barbilla. Metro y medio, dicen algunos. Pero, o Entonces, sea, algunos, que es tanta tanta gente gloria tiene y que morir cosa para que que algunos piensan que esto puede ser metafórico. ajá. O sea, porque lo que dice la palabra literal es tan de impacto que algunos han pensado que esto puede ser una metáfora, pero de acuerdo a la interpretación gramatical, es así eso es lo que está diciendo. ¿No? Y sabes qué, pastor, hubo una guerra en la guerra civil americana, en la guerra de Gettysburg, hubo tanta sangre, pastor. Ellos pelearon como en un terreno bajo, eran unas colinas y después se encontraron en un terreno bajo. Y había tanta sangre en ese lugar, pastor, que se hizo un lago, un charco de sangre. Y eso que el ejército de ese entonces no era la magnitud de 200 millones de soldados. O sea, no era ni siquiera un porcentaje significativo. Y se hizo como un charco enorme de sangre en medio de eso. Ahora, lo que dice la Biblia, que será el banquete de las aves del campo, o sea, que todas las aves de los cielos vendrán a ese banquete porque va a haber demasiados muertos y carne en Sí, descomposición para ellos comer. mirándolo desde arriba, desde la óptica, saliéndonos fuera del contexto, subiendo a la atmósfera, si uno mira el valle de Megiddo, 30 kilómetros de largo por 22 de ancho, eso en términos figurados sería, la Biblia lo llama el lagar de la ira de Dios, donde el Señor va a pisar a esos ejércitos y va a salir ese lago de sangre. Dice el versículo 7, y con ellos caerán búfalos y toros con becerro, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es el día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Esto ya es un juicio sobre esa zona. Pastor, tú me dices las medidas de Armagedón eran cuánto? ¿Eran cuánto? ¿30 por qué? 30 kilómetros de largo por 22 de ancho. O sea que estamos hablando, mm, si eso lo multiplicamos para hacer como un área cuadrada, ¿cuántos kilómetros más o menos nos podría estar dando eso? 30 por 2, 60, como 600 kilómetros cuadrados, algo así. O estaré yo equivocado.
30 por 20 serían 300, 600, más o menos. Y Barranquilla tiene 154 kilómetros cuadrados. O sea que el tamaño de ese valle es una cosa bastante considerable, la envergadura de ese lugar, ¿cierto? Pastor. Mira lo que dice Isaías 63, 1 al 5, estamos leyendo estos textos para que la gente tenga idea de qué es lo que el Señor va a hacer en ese contexto de la batalla de Armagedón. Recuerde que son 3 lugares donde se desarrollan estas batallas: Jerusalén, Bos-Raedón, Jerusalén, el valle de Josafá, el monte de los olivos, Bos-Raedón, al sur de Jordania, y después la parte norte del valle de Megiddo, el valle de Esdraleón, el valle de Jezreel, el valle de la Matanza, el valle de las Naciones se llama también. Por esos nombres le conoce el valle de Megiddo. Y aquí en Isaías 63, 1 al 5, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y sus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Tremendo. El día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Todo eso lo hizo el Señor. Entonces, con la Biblia habla figuradamente que Jesús tendrá una espada en su boca. Eso es algo figurado, que es la espada, que simboliza la palabra de autoridad que tiene el Señor. Dice la Escritura que el universo fue creado por la palabra de Dios. Entonces, solamente es que Jesús hable, y esa palabra tiene poder creativo como destructivo también, y de esa forma es que Jesús está haciendo juicio acá. Entonces, está haciendo juicio a los ejércitos del anticristo y todos sus aliados que han venido a Bos-Raedón buscando a los cautivos para exterminarlos. Recuerden que uno de los propósitos de la batalla de Armagedón es exterminar a Israel, porque es linaje de Jesús. Entonces, el Satanás no quiere nada con todo lo que es el linaje del Mesías. Pero uno de los propósitos de esta batalla de Armagedón es exterminar a Israel. En Gog y Magog vinieron a tomar despojos, pero en Armagedón es el exterminio total de Israel. No, o sea, yo quiero mostrarte algo que estuve indagando, y es lo siguiente. Mira lo que dice Daniel en el capítulo 12, al final del libro de Daniel, el último capítulo. Mira lo que dice Daniel, dice que en ese tiempo, mira, ve, dice, y desde en el versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, está hablando de ese tiempo de crisis, y que habrá gente que entenderá el mensaje del evangelio. Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. O sea, está marcando el tiempo, y después dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esa diferencia, algunos hablan que son aproximadamente unos 70 y pico de días, y lo que yo estuve investigando es que al final de la gran tribulación, en esos 70 y pico días, que deberían ser más, pero el Señor recorta los días para poder salvar a la gente de Jerusalén, o sea, Él anticipa su venida. Dice esto, que ese tiempo se llama el tiempo de la indignación. Es un tiempo terrible en que a Israel será atacado varias veces, al punto en que Dios permite
de que ataquen a Israel para que él pueda después hacer juicio contra las naciones. Hubo una cosa que yo leí, y es que cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén, las naciones vecinas se confabularon con Nabucodonosor, y no solamente eso, sino que se burlaron de Israel y consintieron su destrucción. Y Dios ese día lanzó a través de uno de sus profetas una promesa, que él enviaría juicio contra ellos por haber hecho eso en contra de su nación, y que él mismo destruiría a Elam y a todas esas naciones que estaban alrededor de Israel por causa de la burla que hicieron contra ellos. Y en ese tiempo de indignación vendrá destrucción sobre las naciones que están alrededor, porque obviamente una guerra no solo afecta al territorio, sino todo lo que está alrededor. Eso mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Un poco de naciones fueron destruidas por estar ahí en Europa y ser parte del epicentro de la guerra, como Francia, que recibió bastante destrucción. Asimismo ocurrirá con las naciones que están alrededor. Pero eso estaba leyendo, que ese tiempo de indignación lo que busca es destruir a las naciones y cumplir el juicio que Dios va a hacer, porque eso lo dice el Salmo 2. El Salmo 2 dice que las naciones se levantaron en contra de Jesús, y que entonces Dios le promete a Jesús: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y también le dice: y tú los gobernarás o los regirás como con vara de hierro, y los quebrantarás como a vasija de barro. O sea, el poder de Jesús sobre ellos será absoluto, será destructivo. O sea, ya no viene como ese corderito manso y lleno de paz. No, mire lo que acabamos de leer en el libro de Isaías. Y mira lo que dice Joel en versículo 19, 19 dice: Egipto será destruido. Ese es uno de los enemigos también que ha tenido Israel, aunque con ellos es un pacto de paz de 40 años. Por ese pacto de paz murió Anuel el-Sadat. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿Quién va a morar en Sión? Jesús. Por aquí hablan de Jehová, o sea, Jesús, en nombre del Padre. Entonces, esta es la parte de lo que es la sexta fase. La primera, el Éufrates se seca. La segunda, se reúnen los ejércitos del anticristo. La tercera, van hacia Jerusalén y la atacan fuertemente. La mitad de la ciudad en cautiverio, las mujeres violadas, saqueados. La cuarta fase, Jesús aparece para en el valle de Josafat, el monte de los olivos, lo pisa y crea allí un espacio para que por allí puedan huir unos. La quinta fase, el rescate de Jerusalén. La sexta, la liberación del remanente. Se va a Bosra porque hasta allí van a perseguirlos para acabar con todos los judíos. Y la séptima fase, el final de las bestias. El anticristo y el falso profeta serán atrapados y lanzados vivos al lago de fuego, donde serán atormentados para siempre. Allí, en Borra, donde ellos van, allí aparece el Señor, y el Señor los toman y serán al lago de fuego, van vivos. El único que queda es Satanás. A él lo ponen preso, ya entra el periodo del milenio, 1000 años preso, al final lo sueltan. Entonces, en Armagedón, dice la Escritura, la humillación final de los enemigos del Señor, es lo que podríamos llamar la gran cena de las aves. En la guerra de Gog y Magog dice que van a durar 7 meses sepultando Los cuerpos. todos los cadáveres que han quedado en la tierra. 7 meses. Darán empleo a gente para que haga esta labor. Va a haber una ciudad que se llama Amona, en sentido figurativo de la necesidad de lo que hay que hacer. Una ciudad, establecer una ciudad, campamento para poder dedicarse 7 meses a enterrar los cadáveres que han quedado. Pero en Armagedón no van a haber gente que entierre a esas personas, sino las aves del cielo, las fieras del campo son las que se van a dar gusto en ese. El Señor las va a citar allí
para que vayan y hagan esa labor de El limpieza. festín, se van a dar un banquete. Una masa frutefacta de cadáveres que va a quedar allí de personas. El Pastor, Señor llamará a las aves de rapiña para que se alimenten de la carne corrompida que mancha el panorama. Este será el final de la gloria del hombre en hostilidad hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicen los sabios, ¿por qué se amotinan la gente y los reyes de la tierra piensan cosas malas contra el Señor? Bueno, eso es lo que estamos ahorita nosotros empezando a ver, que ya los poderosos, los amos del mundo, que ya estaban escondidos, están mostrando y están mostrando a todas sus intenciones de poder, de gobierno, de subyugación. Muchos van a ser engañados por sus propósitos sociales de beneficencia, cuando ellos mismos han creado estas crisis de hambruna, de crisis económica, de estabilidad social, emocional, financiera, y sus programas, que son programas diabólicos, los programas de Jesús en el milenio son de paz, bienestar, sin necesidad de restarle la vida a nadie. En este tiempo uno de los planes de ellos es que hay mucha gente y entonces tenemos que quedar menos para poder compartir lo que hay en el planeta porque ya está escaseando. Cuando otros dirigentes han dicho que este planeta tiene para darle alimento 7 veces a la población que existe, que la población está concentrada en ciudades, pero el planeta básicamente, si a cada uno le dieran 2 hectáreas, sobraría todavía tierra. El planeta está despoblado y algunos territorios están en posesión de unos pocos. Entonces, el Señor vendrá y tomará el control del planeta, su pueblo le reconocerá, adelantándonos un poquito. No, pastor, ya, déjalo hasta ahí, mejor déjalo hasta ahí porque todavía hay mucho por hablar y no tenemos afán, no te preocupes, vamos a darle ese punto hasta ahí, porque todavía falta hablar. Vamos a terminar por hoy con otros nombres con que es conocida la guerra de Armagedón. No, escúchame, ya el tiempo no nos da, pastor. Ya estamos a puertas de... 7 nombres. Voy a Okay. 7 cosas. Número 1, un día de venganza. Número 2, el gran lagar de la ira de Dios. Ese día grande y espantoso de Jehová. La cosecha, el día ardiente como un horno, el día de Jehová grande y terrible, y esa guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Son algunos de los nombres porque se conoce la guerra de Armagedón, que como hemos hablado hoy, se va a desarrollar en 3 puntos estratégicos: el valle de Megido, el valle de Josafat cerca de Jerusalén, y Edom, Bosra, Petra al sur de Jordania. Okay. Y todo el territorio de Israel viniendo y bajando, que tiene 300 kilómetros y 166 de ancho, que el valle de Megido tiene 30 kilómetros de largo y 22 de ancho, que allí va a ser una de las grandes batallas finales. Entonces, Elías, lo dejo para que cierre. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. De verdad que quisiéramos que hubiese más tiempo, pero vamos a dar el tema hasta ahí. Hay todavía mucho por recorrer. Muchas cosas que aclarar acerca del tema de Armagedón. ¿Y por qué? Porque Armagedón y la segunda venida de Cristo están ubicados en el mismo punto. Entonces, gracias por su tiempo y por su espacio que apartaron para crecer y para conocer en este tiempo, y les deseamos que Dios los bendiga a todos. Los esperamos el próximo miércoles.